mediados de agosto de 1944. El ejército alemán ha sido derrotado en la batalla de Normandía y ahora se repliega hacia su frontera a toda velocidad. Una de esas unidades es la división de élite Panzerlehr, que tras haber estado combatiendo intensamente durante los últimos 2 meses, se encuentra completamente mermada. Hace una semana, en la primera parte de esta serie, vimos la historia de la Panzerlehr desde su creación hasta el final de la batalla de Normandía. Hoy ha llegado el momento de concluir esta miniserie sobre esta unidad, para lo cual vamos a analizar cómo fueron las últimas ofensivas en las que participó esta división y cómo fue su final. Dicho esto, comencemos por donde lo dejamos en el programa anterior. Cuando la Panzerlehr llegó a la frontera alemana a finales de agosto, estaba tan debilitada que no pudo quedarse a apuntalar la nueva línea defensiva que se estaba formando a toda velocidad, por lo que tuvo que ser enviada hasta Paderborn para recuperarse. Con esta acción, también se pretendía volver a disponer de una potente división Panzer que pudiese ser utilizada en una futura operación ofensiva. Esta sería ni más ni menos la que se estaba organizando en las Ardenas, cuya planificación comenzó precisamente a mediados de septiembre. Sin embargo, y como ocurrió con todas las divisiones de élite del ejército alemán, cada vez que tenían que volver a constituirse a toda velocidad tras haber quedado despedazadas, su valor combativo se veía considerablemente reducido. Esto era debido a que los nuevos reclutas formados de forma acelerada no podían igualarse con los antiguos soldados veteranos ni con aquellos hombres que se habían estado entrenando durante meses e incluso años. Así pues, esto no fue una excepción para la división Panzerlehr, que fue reconstituida durante septiembre y octubre, y ya no pudo ser dotada con personal tan selecto, ni con tanto material como había tenido a principios de 1944. Para finales de octubre, la Panzerlehr contaba con unos 12.000 efectivos y con casi 100 blindados de todo tipo, de los cuales unos 35 eran Panzer IV y 38 Panthers, junto con 21 cazacarros. Como vemos, ya no era esa división de élite con más de 200 carros de combate y cientos de semiorugas, que hicieron de ella una unidad completamente motorizada y con gran movilidad. Si bien en estos meses estaban recuperando y reequipando para la ofensiva que se estaba preparando en las Ardenas, este periodo fue interrumpido por el avance que se estaba produciendo por los estadounidenses cerca de Alsacia, y a finales de noviembre, la Panzerlehr tuvo que ser enviada cerca de Estrasburgo. Allí pudo participar en una serie de combates que no impidieron que los estadounidenses alcanzasen el río Rin cerca de Estrasburgo. Sin embargo, este contraataque que llevó a cabo le pasó factura y la Panzerlehr quedó debilitada. Así pues, la división fue nuevamente reclamada en el área de concentración alemana para el lanzamiento de la nueva ofensiva en las Ardenas y la Panzerlehr se trasladó al noreste. Debido a este reciente combate, la Panzerlehr ya no estaba lista para participar en esta operación en las Ardenas, pero tenía que hacerlo sí o sí con lo que tuviese. Esto hizo que rápidamente fuese reforzada con 2 nuevos batallones blindados, lo que le hizo alcanzar un total de 30 Panthers, 27 Panzer IV y 20 cazacarros. Finalmente la Panzerlehr fue encuadrada dentro del 5º Ejército Panzer de Manteuffel, que contaba con un total de 4 divisiones Volksgrenadiers y 3 divisiones Panzer, siendo una de ellas nuestra protagonista. Este 5º Ejército Panzer ocuparía el centro de la penetración alemana, teniendo en el norte al 6º Ejército Panzer y al sur al 7º Ejército, que tenía que proteger su flanco izquierdo. Su objetivo era abrirse paso hasta Bruselas y terminar de cerrar la pinza que llevaría al 6º Ejército Panzer hasta la ciudad de Amberes. La Panzerlehr comenzó el ataque el día 16 de diciembre, junto con la mayoría de unidades alemanas. Sin embargo, pronto quedó atascada por el colapso de las vías de comunicación y su marcha se ralentizó. Poco a poco durante los días siguientes pudo ir saliendo del embotellamiento que se había formado, aunque al mezclarse con la 26ª División Volksgrenadier que se movía con caballos, su velocidad se vio igualmente reducida. Esto fue uno de los principales problemas que en general tuvieron todas las unidades mecanizadas o motorizadas que participaron en esta ofensiva de las Ardenas. A esta falta de carreteras aptas para vehículos pesados hay que sumar además la falta de combustible y la dificultad que tenían para poder llevarlo hasta las vanguardias Panzers. Tras algunos combates y después de superar ríos como el Klef, el 18 de diciembre la Panzerlehr llegó hasta la famosa ciudad de Bastoña. Allí la división fue dividida
y parte de ella se quedó para ayudar en el asalto a Bastoña, mientras que el resto continuó avanzando hacia el río Mosa. Junto con la segunda división Panzer, la Panzerlehr se convirtió en la punta de lanza de toda la ofensiva alemana y fueron las unidades que más avanzaron de todas las que participaron en esta ofensiva de las Ardenas. Fue en las inmediaciones de Rochefort en donde la Panzerlehr fue finalmente detenida, y a partir de ese punto, comenzó a ser presionada en todos sus flancos por las fuerzas de refuerzo estadounidenses. Durante los últimos días del mes de diciembre, la Panzerlehr fue enviada al oeste de Bastoña para frenar el ataque que los estadounidenses estaban lanzando desde el sur. En este momento estaba claro que la ofensiva alemana había fracasado, y los combates que ahora estaban teniendo lugar eran una lucha por no quedar cercados ante un enemigo que los presionaba por todos sus flancos. Así pues, una Panzerlehr totalmente mermada y agotada tuvo que replegarse poco a poco hasta sus posiciones de partida que alcanzó para mediados del mes de enero. Nuevamente en esta ocasión tuvo que ser reconstituida desde prácticamente cero, y esta vez la diferencia con esa división que había sido a inicios de 1944 fue todavía mucho más grande. Hay que indicar que la situación a mediados de enero era desesperada para los alemanes, pues el Ejército Rojo había roto el frente del Vístula y estaba avanzando a toda velocidad a Berlín. Esto, como es natural, hizo que no hubiese muchos hombres ni equipo para rearmar a la Panzerlehr, pues el colapso en el frente oriental lo absorbía todo. En cualquier caso, una vez que la Panzerlehr pudo ser reacondicionada de nuevo, fue enviada a Renania para contener el avance británico e impedirles que cruzasen el Rin y llegasen hasta la cuenca del Ruhr. Posteriormente, durante el mes de marzo, fue trasladada algo más al sur para contener a los estadounidenses que habían cruzado por el puente de Remagen y habían establecido una cabeza de puente en el sector. Para la fecha del 15 de marzo, la Panzerlehr contaba con apenas 6 Panzer IV, 29 Panthers y 14 cazacarros. En estos ataques por intentar expulsar a los aliados al otro lado del Rin, la Panzerlehr quedó muy machacada y no pudo cumplir con dicho objetivo. Así pues, para finales de mes, la división contaba con tan solo 300 hombres y 15 carros de combate, teniendo menos valor combativo que un batallón. A partir de ahí, solo podía esperar a recibir la estocada final. Esta se produjo cuando el 24 de marzo los estadounidenses iniciaron su ofensiva en el sur del Ruhr y poco a poco fueron aislando a cientos de miles de soldados alemanes en lo que sería conocido como la Bolsa del Ruhr. Finalmente la Panzerlehr no pudo hacer nada para evitar esto, y la Bolsa del Ruhr se cerró en las inmediaciones de Paderborn para el día 2 de abril. Este fue uno de los mayores fracasos del ejército alemán en el frente occidental, que dejó patente la poca fuerza y movilidad de las que disponían durante ese mes de marzo de 1945. Así pues, los pocos efectivos que quedaban de esta antigua división de élite fueron parte de los más de 300.000 soldados alemanes que fueron hechos prisioneros por los aliados en la conocida como Bolsa de la Cuenca del Ruhr. Sin duda alguna, un final muy poco legendario para una división de élite como la Panzerlehr, que si recordáis del primer programa, se había creado con el objetivo de que fuese capaz ella sola de arrojar a los aliados de vuelta al mar. Si queréis refrescar este primer programa sobre esta unidad, os dejo dicho vídeo en la descripción. Y bien, aquí finalizamos la historia de la Panzerlehr. Gracias a todos, especialmente a los patrocinadores, por hacer esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.